Llegó la hora con el abogado José Francisco Lagos. Bueno, y como cada martes nos acompaña Cristian Pizarro, editor del cuerpo de reportajes de El Mercurio. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la hora. Hola, José Francisco, muy buenas tardes y como siempre muchas gracias por la invitación. Cristian, hay varios temas, pero uno que tiene relevancia política es lo que va a pasar mañana en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados, a propósito de la tramitación de la reforma de pensiones. El gobierno ha optado por la estrategia de pirquinear los votos para obtener la aprobación de su proyecto. Ha habido algunos descuelgues en la oposición, particularmente algunas declaraciones del senador Chaguán, pero el senador Chaguán no vota mañana. ¿Qué es lo que se prevé que pase, o a qué cosa hay que estar atento, y cuáles son las posibles consecuencias de lo que pase mañana con la idea de legislar la reforma de pensiones? Bueno, lo hemos dicho en programas anteriores, el gobierno tiene urgencia de sacar alguna de las reformas que está empujando. Una de ellas es la de pensiones. Esa reforma el gobierno le ha hecho sucesivos cambios a la idea original, y eso es lo que ha generado efectivamente que logre el apoyo de algunos parlamentarios de fuerzas de oposición, derechamente, y también ha generado los descuelgues de algunos parlamentarios oficialistas. Entonces, yo no hablaría propiamente de pirquineo. La naturaleza, la dinámica propia del trabajo legislativo. Hay proyectos que naturalmente generan más controversia, más división. Este es uno de ellos, por las implicancias que tiene, y a mí me parece válido. No concuerdo con algunas líneas del proyecto, pero creo que es válido que el gobierno haga todo lo que está a su alcance por tratar de obtener los votos necesarios para pasar al Senado y dar un paso que es fundamental. No nos olvidemos que hace casi un año ya, ¿cierto?, que fue rechazada por mala gestión política, ¿te acuerdas tú?, la reforma tributaria, hoy denominado pacto fiscal, y por tanto que estemos observando, siendo testigos de lo contrario en esta oportunidad, me parece que estaba dentro de lo previsible. Ahora, tú mencionas por ahí las declaraciones del senador Chaguán, creo que han llamado la atención durante la jornada. Ahora, el senador Chaguán suele dar este tipo de sorpresas, alinearse muchas veces en el sentido distinto del sector. No es primera vez que lo vemos en una postura de ese tipo. Y en la Cámara de Diputados, bueno, tú dices con toda razón, él no vota mañana, y la Cámara de Diputados es tan diversa que no es raro encontrarnos con un cuadro como el actual, digamos. Ahora, estuvo de discusión finalmente este tema de la idea de legislar, por cuanto ya sabemos que en el fondo es un voto en general del proyecto. Uno no está votando a favor la idea de legislar en el aire, está votando a favor de una determinada arquitectura de proyectos. Claro. Por tanto, a diferencia de lo que muchas veces se dice, oiga, pero usted se niega a conversar. No a conversar. A lo mejor me niego a conversar en los términos en que me están encuadrando la conversación legislativa en este caso. Pero bueno, yo creo que es natural. Este es un proyecto que lleva estancado 10 años. 10 años. Han habido sucesivos proyectos. Y bueno, y la ciudadanía, convengamos que está expectante. Este es un tema que le afecta. Mira, yo me quedo con unas declaraciones de Gloria Hood, la presidenta de Evópolis, en los últimos días, en que dice algo que me hace sentido, y que creo que puede estar en la mirada de varios parlamentarios, y es que un legislador no puede aprobar ni la idea de legislar, ni el texto en particular, de un proyecto que no es capaz de sostenerse en el tiempo. Claro. Es decir, si uno tiene el convencimiento, la convicción técnica de que una determinada fórmula
en este caso previsional, no va a ser posible financiarla en el largo plazo, creo que es un argumento más que razonable y de fondo para actuar en consecuencia y rechazar, por ejemplo, este proyecto. Por otro lado, el gobierno está en su legítimo derecho de querer mostrar algún avance, pero hay que pensar, como decía la presidenta de Evópolis, hay que pensar en si esto es posible sostenerlo o no en el tiempo. No solo por mejorar las pensiones de hoy, vamos a hipotecar las pensiones de mañana. Y ahí es un poco lo que está detrás del talón de Aquiles de esta iniciativa. Y Cristian, y ahí a propósito de lo que han dicho algunos técnicos, especialmente figuras del centro, de la centroizquierda, incluso Josep Ramos, otros como David Bravo, a propósito del informe mismo que sacó el gobierno, agregado a eso, lo que dice la encuesta a propósito de lo que debería pasar en particular con la cotización adicional, uno ve que una cosa que no es tan normal que pase, que haya consenso técnico y consenso ciudadano, pareciera más evidente que el consenso político respecto a lo que hay que hacer en materia previsional. A tu juicio, ¿por qué se está produciendo esto en esta discusión particular? ¿O te parece que es más bien un fenómeno general por parte de la discusión gobierno-oposición o ese clivaje, y alejado de lo que están diciendo tanto los técnicos como lo que está diciendo la ciudadanía? Mira, yo ahí el único alcance que haría es que tampoco nos confundamos, no nos perdamos, porque la ciudadanía está poniendo el ojo en las encuestas respecto de la distribución de la cotización adicional. Claro, el 6%. En ese punto la gente quiere mayoritariamente, como uno ve en las encuestas, todas las encuestas, esto es invariable, que quieren que la totalidad de ese fondo, o la mayor parte al menos, se vaya a capitalización individual. Pero hay otros aspectos del proyecto que convengamos que son tremendamente técnicos, en donde la opinión pública, la ciudadanía, los encuestados no tienen opinión alguna, ¿cierto? Porque hay una cierta incapacidad de poder comprender ese tipo de fenómenos, incluso para personas que están en el debate legislativo, y que son áreas del proyecto que quedan reservadas solo para técnicos muy avanzados en estas materias, como los que tú nombras, y otros como Salvador Valdés, ponte tú, Bernardo Fontaine, que son personas que vienen trabajando en torno a los temas previsionales desde hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que en eso hay que tener ojo, porque esa coincidencia está dada en un punto en particular, que no digo que no sea importante, pero no es en la totalidad de la iniciativa. Es decir, si tú cambiaras la pregunta en la encuesta y dijeras, ¿quiere usted una reforma previsional?, mayoritariamente te dirían que sí. Ahora, ¿quiere cualquier reforma previsional? No. ¿Quiere el 6%, 3 y 3? No, prefiero 6 para un lado, ¿me entiendes? Es decir, claro, en esto hay sentimientos compartidos, sensaciones, opciones compartidas más bien. Y ahí... Ahora, lo que cuesta, mira, lo que sí debe costarle a la gente entender es que los dirigentes políticos, en este caso los parlamentarios, no sean capaces de ponerse de acuerdo en una iniciativa que cubra de manera equilibrada todos los frentes que están en cuestión. Entonces, de hecho en eso consiste, disculpa que me ponga tan filosófico, pero de hecho en eso consiste la democracia representativa. Aquí hay un conjunto de señores a los que cada uno de nosotros elige cada cierto tiempo para que debatan las cosas públicas, tomen las mejores decisiones social, económica y políticamente hablando, sustentables en el tiempo. Nadie quiere que sus hijos mañana, ¿cierto?, cuando sea la hora en que se pensionen, personas que hoy día tienen 30, 40 años, ¿cierto?, que están todavía en plena actividad laboral, sus pensiones se vean afectadas por una mala reforma que se hizo el año 2024. Claro. Entonces, todo ese tipo de temas hay que colocarlo encima del análisis y llegar a una decisión que sea equilibrada, íntegra, donde las visiones no sean solo de corto plazo. Es verdad que
todas estas decisiones tienen componentes electorales, políticos, no nos perdamos en eso, la gente tiene que también entenderlo. Estamos en un año electoral. Siempre para el gobierno ha sido importante tener algunas reformas aprobadas, porque llega la hora del balance final, y la pregunta que se van a hacer los ciudadanos, especialmente aquellos que votaron por este gobierno, bueno, ¿qué fue lo que se consiguió finalmente? Y hasta ahora la lista es bastante corta. Y ahí, a propósito de la pelea política, que obviamente es relevante para la reforma previsional, que es este porcentaje de cotización adicional y su distribución, donde el gobierno planteó una posición inicial que era 6% a un sistema colectivo. Eso no tuvo mucha agua en la piscina. Modificaron esa posición, ocurrió el plebiscito, la volvieron a modificar y volvieron más o menos a su posición original, diciendo que habían cedido un poco para darle una señal a la oposición también y un emplazamiento. Pero hemos visto que en el curso de la tramitación los grupos parlamentarios han ido incorporando otras solicitudes o peticiones donde está en juego también esta distribución, y de hecho algunos que en un principio pedían esta distribución del 3 y 3%, hoy día no estarían apoyando la idea de legislar tampoco, como algunos parlamentarios del PDG. ¿Cómo te ha parecido políticamente esta discusión a propósito de estos cambios que ha habido por parte del gobierno, y cuántas fichas le han apostado a los guarismos, más allá de todas las cosas que considera también la reforma previsional propiamente tal? Mira, yo creo que nadie puede dudar de que este es un proyecto complejo. Cualquier país que se pone a legislar sobre reformas al sistema previsional se tambalea un poquitito. Pensemos, sin ir más lejos, lo que sucedió en Francia, con toda la discusión que se dio en los últimos meses sobre la prolongación o la ampliación de la edad de jubilación. Salieron muchos franceses a las calles y generaron un cuadro político muy complejo, y bueno, en eso hay bastante evidencia de otros países. Chile, por tanto, tampoco es la excepción de que cuesta. Nadie puede hablar desde el facilismo. Cuesta llegar a acuerdos en este tema. Se anteponen muchas veces las visiones más ideológicas de lado y lado, pero da cuenta también, y eso es lo que quiero plantear como punto, la fragmentación del sistema político, José Francisco. Digo, ya es difícil legislar en un tema complejo como el previsional, pero en un sistema político tan fragmentado, con tantos partidos de representación parlamentaria, es aún más difícil. Ojalá que esto también sirva colateralmente de lección para que cuando se debate respecto de si mayor cantidad de partidos o menor cantidad de partidos, este sea un buen ejemplo de temas que se entrampan eternamente, no digo porque sean fáciles, pero que tienen un entrampamiento adicional fruto de la fragmentación en la que estamos. Entonces, lo que tú me decías o señalabas al comienzo, el pirquineo del gobierno, pero cualquiera fuera el gobierno en este minuto, y cualquiera fuera el proyecto, tiene que conseguir los votos 1 a 1. Claro. Estarían en la misma. Es decir, a lo mejor con un proyecto distinto que a uno le puede gustar más que el actual. Claro. Pero yo te aseguro que ese gobierno, ya sea el pasado gobierno o el que venga, para poder legislar en una situación, en un escenario de fragmentación como este, va a tener que ir voto tras voto, y eso lo único que va fortaleciendo es los caudillos, los descolgados, va favoreciendo no la conformación de grandes mayorías, sino que del parlamentario que grita más fuerte, el que pide el puente, el que pide la pavimentación, el que pide no sé qué cosa para su región o sector, y nos vamos dando cuenta que transformamos la democracia representativa prácticamente en una especie de feria en donde las cosas operan al mejor postor. Entonces, se le puede, criticar a un gobierno por tener que bailar con esas reglas, sí, en la medida que no hace nada por cambiarlas, ¿ya? Pero por otra parte también
son las condiciones dadas y bajo las cuales hay que intentar promover este tipo de proyectos. Ahora, dado eso, me parece que no nos podría o no nos debería extrañar si en la jornada de hoy día, mañana, cuando este tema finalmente se zanje, nos encontráramos con un proyecto que nuevamente no se aprobó. Es tan volátil, es tan líquido y depende de personas y de pocos votos que se mueven en un sentido o en otro, que lo que en una tarde puede estar da la impresión más consolidado, a la mañana siguiente se puede desplomar. Claro, no, además mi punto respecto al Pirquineo es más bien descriptivo que peyorativo, porque claro, así se están tramitando los proyectos hoy día. Mi punto con eso, Cristian, es que esa volatilidad que tú señalas puede mover el resultado para cualquier lado. Y si mañana, o hoy, bueno, cuando tengamos el resultado de la votación, el gobierno tiene un resultado negativo, es decir, se rechaza la idea de legislar, que hoy día no se ve tan posible, pero es un escenario que está sobre la mesa, nadie lo descarta absolutamente. ¿Y en qué piso quedaría el gobierno después de que ya se había rechazado la reforma tributaria, se rechaza otra reforma potente para el gobierno y ya se viene el ciclo electoral encima? No, yo creo que como lo dijimos la semana pasada, me parece a mí que la ventana de tiempo para lograr un acuerdo en materia previsional y pacto fiscal es una ventana corta, y eso el gobierno lo sabe, y esa ventana yo creo que no dura más allá de marzo en términos generales, pero en concreto para este proyecto en estos días. Si no logra pasar esta prueba inicial de la Cámara de Diputados, que como tú dices se ve difícil, pero en este sistema nada se puede descartar completamente, claro, yo preveo que eso va a generar un nuevo traspié importante para el gobierno. El gobierno va a procurar, como ya lo hizo con la reforma tributaria en marzo o abril del año pasado, culpar a la oposición, y vamos a ver que los cañones comunicacionales se van a dirigir ahí, ¿cierto? Y van a sacar al pizarrón a los parlamentarios de oposición, sobre todo aquellos que no dieron su voto. Claro. Pero finalmente quien tiene la tarea de gobernar es el que paga el mayor costo, y eso se ha visto en muchos temas. Entonces yo creo que el gobierno va a dejar sus mejores esfuerzos para que logre pasar esta primera barrera de la Cámara y poder seguir. Si esto fuera un partido de fútbol, hay que meter un gol antes de que termine el primer tiempo, ¿no? Claro. Porque si no, las posibilidades de que nos ganen en el segundo, digamos, dirá el gobierno, van aumentando. Entonces, yo sí considero, ante tu pregunta particular, de que un traspié en el tema previsional sería, bueno, nada es lapidario, pero finalmente sería muy complejo para el gobierno en la perspectiva de lo que tú dices de un año electoral que se va a tensar políticamente de marzo a abril en adelante. Los partidos van a empezar a buscar sus candidaturas, van a empezar a hacer giras, los parlamentarios se empiezan a ausentar. Si este cuento ya lo hemos visto 1000 veces. Se empiezan a ausentar de las salas, de las reuniones, de las comisiones, y conforme estamos más cerca de octubre, esto se incrementa. Bueno, en fin, el análisis yo creo que puede sobrar. Bueno, queda más claro entonces cómo se viene ahí el panorama político a propósito de esta tramitación de la reforma de pensiones, después de esta conversación con Cristian Pizarro, editor del Cuerpo de Reportajes del Mercurio. Cristian, muchas gracias por acompañarnos como siempre en Llegó la Hora. Muchas gracias, José Francisco, un saludo.